de los firmantes precisamente de la queja ante el INE y supongo uno de los que estará presentando esto precisamente ante el tribunal. Gracias, Alfredo, por tomar la llamada al vuelo para que nos cuentes sobre esto. Hemos hablado contigo y con Álvarez y Casa de esto que ustedes han presentado ante la opinión pública, pues con un conjunto de informaciones muy relevantes que han incluido la modalidad de mostrarlo a través de multimedia en internet, en el sitio de esta iniciativa ahora, y las denuncias que han presentado, bueno, las denuncias públicas y la formalización que tuvieron ante el INE, precisamente de lo que ustedes llaman el ciclo, que ha sido explicado muy ampliamente en los últimos días en este espacio. Así que ahora van al tribunal. Alfredo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y por tu conducto saludos al auditorio, como siempre. Sí, acudimos al tribunal, Carmen, porque el Instituto Federal Nacional Electoral, su unidad de fiscalización, no ha procedido a la admisión de la queja. Han pasado los 5 días reglamentarios respecto de este tema, y nosotros, como la parte que ha establecido esta denuncia, que ha pedido a la institución que actúe para hacer una investigación profunda de los hechos, que en caso detenga conductas que son ilegales, que cuide la equidad de la contienda, inexplicablemente ha decidido no informarnos si ha admitido o no ha admitido la queja que hemos presentado. Por este motivo, y efectivamente de una manera novedosa, vamos al tribunal a señalarle que el hecho de no admitir y no informar a una de las partes sobre esta denuncia respecto de los hechos que suceden en el Estado de México es un acto de autoridad, es una decisión que ha tomado esa autoridad, y esa decisión debe ser revisada por el Tribunal Electoral para que ellos determinen si es adecuado que la autoridad que se dedica a investigar no funde y motive sobre todo los hechos por los cuales no ha hecho la admisión debida y está actuando respecto de estas presuntas conductas que se han denunciado en el Estado de México, Carmen. Alfredo Figueroa, a ver, está interesante la cosa. Ustedes dicen, nosotros presentamos la queja sobre esto que es muy grave y que tiene que ser resuelto pronto porque la elección está en curso. Y estos temas electorales tienen que ser rápidos porque si no, ya después, ¿para qué? Estamos hablando de que ustedes dicen, nosotros presentamos esta queja ante el INE, y el no darnos respuesta es una decisión, es decir, decide no darnos respuesta y ustedes le van a pedir al tribunal que revise esa decisión de no darles respuesta. Vaya giro que le dan al tema ustedes. Así es, porque cuando una autoridad, digamos, tiene el plazo ordinario sobre este tema, que es de 5 días, y esta queja fue presentada el lunes pasado, Carmen, no este de el anterior, el 15, y la autoridad no nos informa, no nos notifica, diciendo que ha admitido la queja o que ha decidido no admitirla o que ha decidido desecharla, lo que decida, simplemente se queda como en suspenso. Eso es una decisión porque su propio reglamento establece 5 días a este respecto. Y lo que decida, ya sea ampliar el plazo de 5 días o decirlo, debe informarlo a las partes, con el propósito de que las partes puedan valorar si esto que la autoridad está decidiendo, que es ampliar, no hacer la investigación, quedarse en suspenso, eso que está decidiendo la autoridad respecto de un reglamento que se ha dado, es un acto que pueda ser considerado válido jurídicamente, y eso es lo que le pedíamos al tribunal. Esta autoridad es la responsable del resguardo de la equidad de la competencia política. A uno de los denunciantes, que en nuestro caso no sabremos lo que está ocurriendo con la contraparte, ha decidido no notificarnos sobre cómo está procediendo respecto de la denuncia que presentamos hace 10 días. Como tú muy bien señalas, un caso en donde de lo que se trataba cuando se hizo una reforma constitucional en materia de fiscalización, cuando se agilizaron las denuncias, es que la autoridad pudiese intervenir, contener e incluso resolver asuntos de esta naturaleza antes de que se le dé la constancia de mayoría a cualquiera de los contendientes en el Estado de México. Conductas de esta naturaleza pueden propiciar la judicialización de la elección en el Estado de México frente al enorme cúmulo de denuncias que se han presentado. Y además, ya desde el punto de vista público, a mí me parece que es inaceptable que dentro del Instituto Nacional Electoral no existan voces que salgan a informar
qué es lo que están haciendo en relación no solo a esta, sino a la gran cantidad de denuncias que hay al respecto, y cómo están actuando e interviniendo respecto de un tema que es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, como es el tema de la fiscalización de los recursos de los candidatos y los partidos políticos, Carmen. Un tema crucial, evidentemente, un tema crucial para el Instituto Nacional Electoral. Alfredo Figueroa, entonces, aquí estamos frente a una acción que vamos a ver qué dice el tribunal ahora. ¿Corren el riesgo ustedes? Déjame te pregunto, tú que eres experto en temas electorales, tú mismo fuiste consejero electoral de este instituto electoral, fuiste parte del árbitro o árbitro electoral en la federación, o sea que sabes de lo que hablas. Estamos hablando de que van al tribunal y no corren el riesgo, pregunto, Alfredo Figueroa, de que lleguen al tribunal y les digan a ustedes, perdón que lo diga así, ¿y ustedes quiénes son? No han sido registrados como partido, aún no saben si sean partido. Tienen, híjole, bueno, te lo digo así, interés jurídico en el tema. ¿Cómo se resolvería este tema frente al tribunal, siendo ustedes personas, ciudadanos que se están apenas constituyendo como algo que eventualmente, si logran las firmas que están buscando para decidir esto, se podrán convertir en una opción político-electoral, incluso constituirse como movimiento? Están en ese proceso, están en este proceso temprano, pero que al final de cuentas van a pasos muy rápidos, pero pueden llegar al tribunal y ustedes tocar la puerta y les pueden decir, ¿y ustedes quiénes son para reclamar esto? Digamos, dado como están las instituciones de la República, cualquier cosa puede suceder. Yo diría que no sería razonable que eso sucediera por una razón, Carmen. Nosotros no tenemos... Perdón que déjame interrumpirte un segundo, Alfredo. Te interrumpo. No lo digo, evidentemente no lo digo en términos ofensivos, ni mucho menos con la gente que estén ahora, sino lo que digo es que luego sale la autoridad con este tema de que debe haber interés jurídico. A eso me refiero. Lo tenemos. Es decir, ¿por qué tenemos este interés jurídico? Porque nosotros no estamos en este momento, como bien planteas, en una lógica de contender políticamente, bueno, en el Estado de México, y decidiremos más adelante qué es lo que haremos respecto de las posibles candidaturas independientes, una o más, que se pongan en juego. El interés que tenemos en este sentido, tampoco tenemos interés en especial en cualquiera de los candidatos o candidatas que están en el Estado de México. Lo que tenemos es interés especial, y a eso hemos dedicado parte de nuestra vida en distintos roles, quienes estamos en ahora, es en defender la democracia y en detener prácticas que son contrarias al desarrollo democrático. El interés es el de cualquier ciudadano advirtiendo que en los hechos se está violando la capacidad de votar libremente entre las y los mexiquenses, y ese es el derecho que tenemos quienes acudimos frente a las autoridades. No necesitamos, o no solo, digamos, los partidos políticos tienen derecho de acudir a la discusión sobre la equidad de la competencia política. También las personas tienen derecho a defender ese voto, y este ejercicio de derechos, en términos de lo que establece la propia legislación, está claramente, digamos, reconocido en la legislación electoral. El interés jurídico frente al interés público lo tenemos todas y todos. Uh-huh. A mí me parece que lo que está pasando en el Estado de México, lo que pasa en Nayarit, lo que está pasando en algunas de las entidades del país, en este ejercicio de reacción autoritaria, nos obliga a ir en defensa del voto, de la equidad de la competencia política, de la democracia misma, frente a instituciones que, como es el caso ahora del Instituto Nacional Electoral, no están actuando como debieran en relación a su responsabilidad pública. Por eso vamos al tribunal a decirle, procesalmente aquí hay un asunto que debes revisar respecto de cómo está actuando el Instituto Nacional Electoral. Yo esperaría que no hubiese una posición del tribunal en una dirección de no reconocer el interés público que existe en que se realice una investigación, y que además revise el hecho, digamos, de que la autoridad, cualquier autoridad, incluso si va a negarnos algo, nos lo funde y lo motive, Carmen. Lo que no puede hacer la autoridad es guardar este silencio en medio de la competencia política. La elección, la campaña se terminará el miércoles próximo, Carmen. Sí. Los hechos que se han denunciado son asuntos que están posiblemente sucediendo en este momento en el Estado de México, y la autoridad debe responder respecto de esa denuncia, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo.
Si la acepta, bueno, pues la acepta y la tiene que investigar. Si la rechaza, tiene que decirlo y sustentar por qué la rechaza, pero lo que no se vale, como dicen ustedes, es el silencio, y ustedes están interpretando, diciendo, el silencio, la no respuesta, es también una decisión que debe ser incluso fundada. Claro. En el propio reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de quejas, se habla de una hipótesis en donde ellos pueden, antes de la admisión, tardarse 30 días. Bueno, en admitirla, frente a lo que hemos denunciado y frente a una elección que se va a celebrar de este domingo en Alter, esa decisión tiene que ser revisada. Simplemente no puede ser un acto discrecional de un titular de una unidad diciendo, me voy a dar 30 días, aunque lo que me hayan denunciado esté pasando en este momento. O si lo va a hacer, nos tiene que explicar por qué. En qué basa su decisión, para que quien denuncia pueda revisar y en su caso plantearle al tribunal, oiga, esta decisión que está tomando esta autoridad hay que revisarla, porque estamos denunciando aspectos que se van a suceder en los próximos días. Alfredo Figueroa, creo que vale la pena, aunque hemos hablado ampliamente junto con Álvarez y Casa y tú en este programa de qué cosas están presentando, porque ahora hablemos del contenido de lo que ustedes han presentado como queja ante el INE. Sobre lo que ocurre en el Estado de México. Están ustedes planteando que la Unidad Técnica de Fiscalización pues debe investigar la presunta comisión de ilícitos, en pocas palabras, por parte del partido que impulsa y que postuló a Alfredo del Mazo, y ustedes están señalando una serie de cuestiones muy precisas, esto que llaman ustedes el ciclo, que habla de una especie de modus operandi, digámoslo de esa manera, en donde pues involucran desde luego al PRI como partido, a Alfredo del Mazo como candidato y como funcionario público en su momento, el actual gobernador mexiquense Erubiel Ávila y al hoy presidente de la República, nada más ni nada menos. Sé que lo que te pido va a ser un poco complicado porque es complejo el asunto, pero si tuvieras que resumir, si alguien no hubiera oído nada en ningún momento de los días anteriores de lo que han explicado, ¿cómo resumirías lo que ustedes están diciendo? Lo que hemos presentado ante la autoridad son, esencialmente consiste, es decir, la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, candidato a gobernador. Hay recursos de procedencia ilícita. Hay recursos que provienen tanto de empresas que son proveedoras de servicios del gobierno federal como del gobierno del Estado. Hemos señalado que además hay una desviación ilegal de recursos de la Federación, un daño a la hacienda pública, por el cual han desviado recursos hacia el Estado de México que están siendo dispersados por medio de tarjetas. Hemos presentado una tarjeta señalando esta circunstancia, una tarjeta de débito, no una tarjeta de propaganda como es esta tarjeta rosa que ha presentado el Estado de México, una tarjeta de débito. Y diciendo hay una dispersión. Hemos dicho el lugar donde se entregó la tarjeta, hemos dicho el día en que se entregó la tarjeta, hemos dicho que hay un conjunto de tarjetas de esta naturaleza que hay que investigar, y hemos dicho que hay una dispersión en lugares precisos de dinero en efectivo también, y estos elementos que hemos planteado, todos estos elementos serían una de las cosas más graves en materia electoral, que es que uno de los contendientes esté recibiendo recursos de procedencia ilícita y los esté usando para competir políticamente, desequilibrando la competencia. Es esencialmente hacer trampa en la elección. La autoridad tiene todos los mecanismos para investigar lo bancarizado, lo no bancarizado, para saber si el gobierno federal está disponiendo dinero en efectivo de manera irregular, si lo hace el gobierno del Estado de México. Es decir, la autoridad tiene la obligación de cuidar la equidad en materia, digamos, electoral, desde el punto de vista, en el caso del Instituto Nacional Electoral, desde el punto de vista de los recursos que están en la elección. Esto, además, hemos hecho una investigación que arranca desde 2002, hemos mostrado que existe un patrón, una conducta que se repite a lo largo del tiempo en términos de concesiones de cuerpos carreteros, claramente en relación a OHL, pero también empresas como IGA, y los procesos electorales, concesiones que se
ascienden, que se modifican en el proceso electoral y que además son siempre recursos que salen de manera ilimitada, digamos, de las y los mexiquenses, dinero que llega de tierras en favor de ellas y que los montos ahí involucrados resultan francamente inexplicables a lo largo de los años. ¿Dónde está ese dinero? El dinero que han pagado las y los mexiquenses en esos puertos carreteros, el dinero que se ha puesto en bolsa aquí. Todo este ciclo, esto que hemos llamado el ciclo, nos hace ver una cosa que era necesaria hacer en el país. Sabemos que hay corrupción, sabemos que esa corrupción sirve para el enriquecimiento de servidores públicos y de, digamos, una cierta clase política, pero lo que tratamos de decir es, esa corrupción no solamente sirve para eso, sirve para además mantenerse en el poder y volver a poder, digamos, obtener más recursos, ¿no? En el Estado de México, como casi en ningún lugar, hay un grupo político que gobierna el Estado y hoy gobierna el país, pensando que la hacienda pública es su hacienda privada, Carmen, pensando que el dinero público es dinero privado, y actuando, silenciando, impidiendo que existan condiciones de libertad en términos de la competencia política en aquella entidad. La defensa de eso es un asunto de la mayor relevancia para el país, cuando además estamos en la elección previa a modificar quienes sean nuestros representantes, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República el próximo año. Ustedes están planteando esto, bueno, además por lo que dices es evidente, están planteando que aquí se está jugando, bueno, muchas cosas, ni más ni menos que la regresión autoritaria aquí presente está poniendo en riesgo los elementos de democracia que se han podido construir en los últimos años para México, y que en este proceso electoral del Estado de México se ha visto una serie de conductas regresivas, digámoslo de esa forma. Regresivas es una palabra que nos permite decir esto que creíamos que no ocurriría más, pues ha ocurrido masivamente, en pocas palabras, en la entidad mexiquense. Así es. Está sucediendo conductas que pensaríamos que debieran haber desaparecido, porque hemos hecho durante pues ya más de 30 años, Carmen, un conjunto de modificaciones a la Constitución, a las leyes, al modelo electoral, justamente para impedir que, como ocurría en el pasado, siempre gane un partido político mediante los recursos casi limitados públicos con los que contaba. Que no se cuente con recursos de procedencia privada que sean los que determinen quién gana una elección. Hemos hecho durante muchísimos años, y esto ha costado en el país vidas, esfuerzos, generaciones, mecanismos para poder construir una democracia y una dignidad, digamos, democrática en el país. Y que el actual presidente de la República, el gobernador de aquella entidad, un candidato, un grupo político dentro de un partido, decida violar todas estas normas, actuar de esta manera contra la democracia, debe concitar que instituciones que creamos desde hace muchísimos años, como el Instituto entonces Federal Electoral y hoy Nacional Electoral, o el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, actúen defendiendo la democracia y el voto. Porque si esas instituciones no funcionan, si esas instituciones no actúan y detienen estas prácticas, estaremos instalados de golpe en el México de los 80 respecto de lo que acontecía entonces, y no había posibilidades, ya no digamos democráticas, ni siquiera de alternancia en el país. Eso es lo que me parece que tenemos que defender las mexicanas y los mexicanos. Nosotros lo hacemos desde ahora, pero se vale hacerlo desde cualquier otro espacio, desde partidos y fuera de ellos. Tenemos que detener este ciclo de corrupción en las elecciones, y el Estado de México es un símbolo de eso. Esto es, Carmen, lo que está en juego, me parece, y no debiéramos tomarlo a la ligera. No es una elección más, es la elección, digamos, que va a ser una elección que puede ser determinante en el 2018, y en ella pueden estar habiendo prácticas y ejercicio de recursos que no solamente se aplicarían para esta elección, Carmen, sino que podrían estar fondeando campañas también en el 2018. Las campañas justamente del Partido Revolucionario Institucional entonces. En otro circuito de cosas, Alfredo Figueroa, bueno,
conectado con esto, evidentemente, es lo que ha hecho el abogado Paulo Díez Gargari, con quien hemos hablado también en muchas ocasiones. Hemos escuchado a este abogado que tiene una causa específica, que es la de Infraiber, y una serie de litigios en contra de SCT, que hemos también conversado con él y hemos escuchado a los miembros de OHL y a Paulo Díez, pero más allá del litigio OHL, Infraiber y Paulo Díez, esta parte del abogado que ha ido recorriendo y en donde ha presentado informaciones muy relevantes que han conectado con lo que ustedes también están haciendo a su vez como iniciativa ahora. En este caso, déjame detener un momento en una parte de lo que ustedes han llamado el ciclo, una de las engranajes y de las informaciones que han puesto a consideración de la opinión pública y a consideración, desde luego, de las autoridades. Este asunto famoso de los 1.600 millones de pesos que aparecieron en las cuentas del SASCAEM, que es este sistema de Administración de Carreteras del Estado de México, estos 1.600 millones de pesos que un buen día aparecieron ahí, que los encuentra o los ubica el abogado Díez, y que hace una serie de señalamientos y de peticiones a la SCT para que explique, y al gobierno del Estado de México, por qué hay 1.600 millones de pesos en una chequera para que sean entregados de forma inmediata a través del SASCAEM al gobierno de Erubiel Ávila. No quedaba claro de dónde venían esos 1.600 millones de pesos. Después vino el informe del propio Díez de que esos 1.600 millones de pesos habían desaparecido ya de esas cuentas del SASCAEM. Vino luego lo que fue una declaración al vuelo del secretario, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y una carta que nos envió a este programa de noticias diciendo que esos 1.600 millones de pesos eran por el pago de la carretera Lechería Chamapa, en una historia que también ha contado ampliamente el abogado Díez. Es una historia que lleva varios capítulos, pero estamos hablando de algo que está ahí puesto ante la evidencia pública y que pretendió la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resolver con una cosa insólita. Le pide por escrito la SCT a la empresa OHL, en el caso de los señalamientos por financiamiento ilícito, presunto financiamiento ilícito, que diga por escrito que no hay tales cosas. Entonces tenemos mecanismos de esta naturaleza de la autoridad para, entre comillas, explicar los señalamientos de OHL, por un lado, y por otro lado, mecanismos de información en donde se trata de decir que en el caso de los 1.600 millones de pesos, estarían, digamos, en la lógica de una vieja carretera que se sigue pagando, no se explica bien de qué manera. En fin, lo que quiero decir, Alfredo, es que tenemos respuestas de la autoridad de esta naturaleza que no acaban de convencer, pero que se ven finalmente obligadas a dar, y que lo que hacen es ahondar en las suspicacias y en las dudas de qué hay detrás de todos estos señalamientos a OHL por un lado y del famoso asunto de los 1.600 del SASCAEM, que son los dos grandes pilares de información que se tienen en este momento. Así es, Carmen. Bueno, en el primero de los casos, en el caso de esto que es el SASCAEM, que es un órgano, digamos, encargado de la vigilancia de la regulación carretera en el Estado de México, de estos 1.600 millones de pesos, lo que queda clarísimo es que ahí hay una desviación de recursos del gobierno federal de manera ilegal. Es muy rápido explicarlo. Imaginémonos que hoy se están pagando cerca de 4.000 millones de pesos por una carretera que se hizo en 1991 y por el derecho de vía. Uf, ¡qué locura! De ese tamaño es el tipo de fraude que se está haciendo en el caso de SASCAEM. No conformes con eso, han desaparecido esos recursos, y por más cartas que mande el gobernador Erubiel Ávila, que nos diga con claridad por qué desaparecieron de los estados financieros, de la cuenta pública, y en dónde y en qué fueron invertidos esos recursos, en dónde están. Porque, digamos, los documentos oficiales, que no son sus comunicados, sino la cuenta pública del Estado, la cuenta pública federal y los estados financieros del SASCAEM, no lo tienen. Ellos hablan en sus comunicados incluso de auditorías de aspectos que ni siquiera están registrados contablemente en los estados financieros del SASCAEM. Entonces, podrá mandar todos los comunicados que quiera Erubiel Ávila,
pero está claro que hay evidencia y documental pública con valor probatorio pleno. Quiere decir que no hay vuelta de hoja, que han desaparecido esos recursos de esos estados financieros. Notariada. Es decir, hay una evidencia muy grave de un comportamiento que nosotros presumimos está llegando al proceso electoral del Estado de México. Y el otro gran aspecto, Carmen, que es el otro personaje, que es Ruiz Esparza, Uh-huh. que tiene un comportamiento y digamos, toda esta trama, en toda esta historia, justamente vinculado a la corrupción de los sistemas carreteros desde el Estado de México y ahora desde el federal, muestra una cosa que es increíble, en un país en donde, por cierto, el INE otra vez se ha quedado pasmado, ¿no? Ahora parece que quien le pregunta a las empresas privadas sobre la materia electoral no es el INE, Carmen, ni el tribunal. Quien hoy pregunta sobre eso es la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Erigido en autoridad electoral, frente al pasmo y el silencio del Instituto Nacional Electoral. Esto es muy grave porque todos hemos visto un proceder del secretario de Comunicaciones y Transportes favoreciendo a esa empresa, a OHL. Todos hemos escuchado no solo las conversaciones que están en Internet, sino el conjunto de modificaciones a concesiones en favor de una empresa que ha, obtenido recursos inmensos, pero yo diría de manera irregular, en relación a la explotación de un bien de la nación, como son las carreteras. Esta colusión, este secuestro de empresas por los espacios públicos vinculados a la vida electoral están en el núcleo, en el centro del proceso de corrupción política y electoral que hay en el país. Es muy grave porque se trata de funcionarios no del más alto nivel, porque se trata, en este caso, de una implicación del propio presidente de la República con conflictos de interés, con prácticas de esta naturaleza, desde que era gobernador hasta el presente, y del hoy candidato en el Estado de México, incluso otorgando créditos que no tendrían razón de ser, garantías crediticias a justamente esa misma empresa que pretende crear deuda pública ilimitada en relación a dos cuerpos carreteros. Esto es lo que está, detrás en estos días y hemos podido advertir, hemos visto este comportamiento, esta lógica en donde el secretario de Comunicaciones dice, dígame que usted no ha hecho nada, y le pregunta a la empresa y la empresa le responde, no he hecho nada. Ya ven, perfecto. Sí, es increíble. Es increíble que se pretenda de esa manera cerrar el caso. Es que, perdón que te interrumpa, pero te oigo y digo, no lo puedo creer que suponga la SCT que con eso ya remedió el asunto. Sí, tal cual lo estás diciendo, un comunicado donde informa la SCT a la sociedad mexicana que le ha pedido, eso sí, por escrito, para que sea todo muy formal, le ha pedido a OHL que declare si hubo, que declare que no hubo transferencias ilícitas de recursos a campañas políticas, a procesos electorales. Y tal como lo dices, OHL contesta por escrito que no hay tal cosa y santo remedio. Increíble. Sí, y la autoridad que tendría que estar investigando el tema no ha hecho nada al respecto. Sí, pero lo que me parece ya verdaderamente, fuera de lugar, es y el INE, ¿existe el INE? Yo paso por Periférico y de Autotlalpan y veo que sí. ¿Y cuál es la posición pública de la autoridad encargada de resguardar la equidad de la competencia política? A ver, ¿dónde están Alfredo las voces Figueroa, de esa autoridad? Alfredo Figueroa, exconsejero electoral de este árbitro electoral federal, ¿podrá decir el INE, es que es un tema del Estado de México, háblenle a las autoridades electorales del Estado de México? ¿Podrían plantear eso? No pueden plantearlo porque la materia de fiscalización y de ejercicio de los recursos públicos es facultad exclusiva del Instituto Federal Nacional Electoral. No hay salida del Estado de México. Uh-huh. Es decir, pero además hay una responsabilidad pública, Carmen. Diseñamos esa institución con personas que tengan prestigio, que sean una voz, que tengan legitimidad y credibilidad para actuar en el espacio público. Esto está lleno de silencio hoy. En pocas palabras, Alfredo Figueroa, tú estás diciendo, toc, 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 hay alguien en el INE
Toc, toc, toc. ¿Hay alguien en el tribunal? Lo sabremos pronto. Lo sabremos pronto y estamos además procediendo no solamente por la parte de una expresión pública, de un debate público al respecto, estamos procediendo legalmente para que ese toc, toc, toc tenga además consecuencias materiales, jurídicas, conforme a su obligación constitucional. Pues estaremos al pendiente. ¿A qué hora van al tribunal, Alfredo Figueroa? Yo creo que cerca de las 2 de la tarde, Carmen, estaremos por allá. Uh-huh. ¿Y llegan qué? ¿Llegan a la oficialía de partes? ¿Llegan con quién? ¿Tienen una cita o solo llegan? Llegaremos como cualquier persona a presentar justamente a la oficialía el recurso que interpondremos frente a esta inacción del Instituto Nacional Electoral, también como cualquier persona. ¿Y cuántos días tendría el tribunal, si es que se puede saber esto con cierta precisión aproximado? ¿Cuántos días esperarías que se tarde el tribunal en decir, ya la recibimos, vamos a pedirle al INE que explique? Bueno, esto es de obvia y urgente resolución, así será planteado en el propio recurso. El tribunal tiene plazos que pueden irse a periodos muy amplios. Esperemos que el tribunal por lo menos sí avise, sí notifique por qué tomamos sus decisiones. Pero por supuesto tiene facultades el tribunal para actuar de inmediato en un asunto de esta naturaleza. Estamos casi como lo que llamaríamos frente a medidas que se parecen al procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización, y estamos frente a actos como los que tienen que ver con las medidas cautelares, Carmen. Tiene que actuarse de inmediato porque el daño puede ser irreparable. Entonces el tribunal puede tardarse, por supuesto, lo que ya nos diría algo de la propia autoridad, pero puede desde luego actuar de inmediato para obligar a la autoridad a que de las razones por las cuales está, dilatando la admisión de una denuncia sobre la equidad de la competencia política que se celebra de aquí al próximo miércoles y de aquí al próximo domingo. ¿Intuyes, Alfredo Figueroa, que el haber puesto en estos documentos las descripciones de la comisión de presuntos actos ilícitos cometidos por Del Mazo, Erubiel Ávila y Peña Nieto, al ponerle esos nombres y apellidos, pues eso ha hecho que la autoridad se inhiba en responder? Pues yo esperaría que no fuera así. Porque entonces sí hablaríamos ya de un asunto de otra naturaleza. Hablaríamos de secuestro de una institución que fue creada para no ser secuestrada, de una institución que fue creada para evitar que fuese la Secretaría de Gobernación y el propio presidente quien se encargara de hacer las elecciones. Y eso tenemos como evidencia final de lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral. Lo que tendremos frente a nosotros, repito, es de regreso el antiguo régimen y el México autoritario al que enfrentamos durante décadas. Eso es lo que tendremos de vuelta, unas instituciones electorales que actúan no en favor del interés público, sino en función de lo que diga el presidente en turno y lo que, instruya el secretario de Gobernación, como era, por cierto, antes de la creación del Instituto Federal Electoral Autónomo en 1997. Pues todo eso se juega en estos momentos de campañas electorales en el país y muy particularmente en esta elección del Estado de México. Alfredo Figueroa, gracias que nos tomas esta comunicación. Seguimos de cerca el tema y bueno, ya nos contarán cómo es que lo recibe el tribunal. Ya iremos siguiendo de cerca la respuesta formal del tribunal, que la esperamos pronta, sobre esto que es el recurso que han decidido presentar, este recurso de apelación novedoso por la ausencia de respuesta, es decir, que apelan a la ausencia de respuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Te agradezco mucho, Alfredo, que estemos en comunicación y seguimos muy de cerca esto que está ocurriendo. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, un fuerte abrazo, Carmen. Igualmente, gracias, Alfredo. Buenos días y hasta la próxima. Importante tema, sin la menor duda, pues hay mucho en juego, hay mucha información al respecto y desde luego se tiene que exigir como sociedad que las autoridades diseñadas, financiadas con dinero público, pues actúen a la altura de la circunstancia. Es evidente que en el Estado de México no está teniendo lugar una elección común y corriente. Bueno, ninguna tendría que ser común y corriente, pero digamos, es una elección por muchos motivos, una elección especialmente importante. Y bueno, pues aquí tenemos a este grupo de ciudadanos y de personas que han hecho esta investigación, señalamientos, presentación de documentos y pues
alertamiento a las autoridades electorales y a la propia sociedad mexicana de lo que ellos identifican como presuntos actos ilícitos. No repetiré aquí lo mucho que se ha dicho en los últimos programas en donde hemos podido hablar del tema, pero aquí estamos viendo como gente que, por cierto, tiene su expertise en la materia, como es el caso de Figueroa, que fue consejero electoral, que estuvo involucrado, por ejemplo, como consejero electoral en las investigaciones del entonces IFE sobre el Monexgate, por hablar de uno de los grandes temas que quedaron ahí en la historia de las campañas y los procesos electorales en nuestro país, ese Monexgate que fue investigado por el Instituto Federal Electoral en su momento, que no se terminó de procesar como debería haber sido este mecanismo de financiamiento paralelo a la campaña del PRI, que llevó, por cierto, a Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. Ese Monexgate, que fue investigado por periodistas como el equipo del que formamos parte, como el grupo de periodistas de la revista Proceso, como el diario Reforma, gente que investigó periodísticamente el Monexgate, por un lado, y por otro lado, pues la autoridad electoral, que en el caso de Figueroa, pues formó parte de las investigaciones que, como digo, ya no me detengo más en el Monexgate, porque es una historia que quedó ahí frenada, habiendo mucha materia prima en su momento para sancionar y formalmente investigar con mayor amplitud eso que los periodistas logramos mostrar en su momento de mecanismos paralelos de financiamiento ilícito en campañas federales y, como digo, en este caso del Monexgate, pues hablando directamente de lo que llevó a la presidencia de México a Enrique Peña Nieto. Traigo a colación esto para hablar del expertise, en este caso en materia electoral y de investigación, de alguien que ahora como ciudadano va y dice, oigan, cuidado con lo que está sucediendo, vamos a presentar la queja en el INE, y el INE hasta este momento no ha dado respuesta. Y como no hay tal respuesta a lo que aquí se ha expuesto, pues entonces van al tribunal hoy, por ahí de las 2 de la tarde, para que el tribunal pues le pregunte al INE cuál es el fundamento para no contestar. Porque tal como se plantea aquí, una autoridad que resuelve aceptar una queja, tiene que fundamentar por qué la acepta y la investiga. Si la rechaza, tiene que decir por qué la rechaza. Y aquí están poniendo a la mesa lo siguiente: si no contesta la autoridad, si el silencio es la respuesta, tiene también que ser fundamentado por qué no me contestaste a lo que te presenté como queja en algo tan grave y delicado que le están pidiendo a la Unidad Técnica de Fiscalización que investigue lo que este grupo de personas del que forma parte Álvarez y Casa, Figueroa y otras personas que están en esta iniciativa llamada ahora, pues están denunciando como la presunta comisión de actos ilícitos por parte del partido político que postuló Alfredo del Mazo, al propio del Mazo, al gobernador Erubiel Ávila y al presidente de la República, que fue también gobernador del Estado de México y que estaría en la trama que ellos han llamado el ciclo. Veremos